Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, y más específicamente, en los detalles más jugosos sobre Kerem Bürsin hablando de Hande Erçel en una boda. Si han leído bien y créanme, los detalles que hemos recopilado son simplemente irresistibles. Si eres un fanático de estas dos estrellas, o simplemente te gusta estar al día con los cotilleos y las noticias del entretenimiento, te prometo que este vídeo te va a mantener pegado a la pantalla. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en toda la información, te invito a que si aún no lo has hecho, te tomes un segundito para suscribirte a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienes que darle al botón rojo que ves por ahí abajo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que formen parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La boda a la que nos referimos y los comentarios de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel han sido un tema candente en las redes sociales y en los medios turcos. Y no es para menos, estamos hablando de dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía. La química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, siempre ha sido algo que ha capturado la atención del público. Desde su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda respectivamente, su conexión se volvió innegable para los espectadores. Y aunque la serie llegó a su fin, la admiración y el cariño del público hacia ellos como pareja, e individualmente, no ha hecho más que crecer. Por eso, cada vez que surge una noticia o un detalle sobre su interacción, se convierte en tema de conversación obligada. En esta ocasión, la atención se centró en una boda a la que ambos asistieron. Sabemos que las bodas son eventos sociales importantes, y cuando dos celebridades de este calibre asisten juntas, es casi seguro que habrá flashes de cámaras y miradas atentas. Lo que hizo que este evento fuera aún más interesante fueron las declaraciones, o más bien las reacciones y los gestos, de Kerem Bürsin al ser preguntado sobre Hande Erçel. A menudo en estos eventos los paparazzi y los periodistas buscan obtener declaraciones exclusivas, y en este caso, la reacción de Kerem fue particularmente elocuente. Para empezar, imaginemos la escena: una boda elegante, luces tenues, música de fondo, y de repente, la aparición de Kerem Bürsin. Como siempre, capturó la atención de todos con su carisma. Los periodistas, al verlo, no perdieron la oportunidad de abordarlo. Y como era de esperarse, una de las primeras preguntas giró en torno a Hande Erçel. ¿Estaba ella presente? ¿Qué pensaba de ella? ¿Cómo estaba su relación en ese momento? Todas estas preguntas son las que alimentan la curiosidad de los fans. La expectativa era palpable. Sabíamos que la pareja Kerem-Hande, conocida cariñosamente como Keremde, había dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Su historia, tanto la ficticia como la real, había sido un torbellino de emociones, y cualquier atisbo de conexión entre ellos era motivo de celebración para sus seguidores. Según los reportes y los vídeos que circularon, Kerem fue abordado por la prensa mientras se encontraba en la boda. Y su reacción inicial al ser preguntado por Hande fue bastante reveladora. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta monosilábica, se le vio sonriendo. Una sonrisa genuina, amplia, que muchos interpretaron como un signo de afecto y de buenos sentimientos. No una sonrisa forzada, sino una de esas que reflejan comodidad y aprecio, una de esas que se dibujan en el rostro cuando se habla de alguien a quien se respeta y quizás se sigue queriendo de alguna forma. El brillo en sus ojos y la ligereza de su postura indicaban que la mención de Hande no le provocaba ninguna incomodidad. Los periodistas, al notar esta sonrisa, presionaron un poco más, preguntando específicamente sobre su relación o sobre cómo la veía esa noche. Y aquí es donde los detalles se vuelven aún más interesantes. Kerem, con una actitud relajada y amigable, respondió de una manera que, si bien no fue una declaración de amor a gritos, sí transmitió un mensaje muy positivo. Se refirió a Hande con respeto y admiración. Mencionó, por ejemplo, lo hermosa que se veía, o lo talentosa que era. Palabras que, viniendo de él, y en el contexto de una pregunta sobre ella, tienen un peso especial. No se limitó a un simple «está bien», sino que añadió detalles que denotaban que había prestado atención a su presencia y a su apariencia, un gesto de cortesía y quizás algo más. Uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando se le preguntó si aún mantenían una buena relación o si se hablaban.
La respuesta de Kerem fue un contundente sí, por supuesto. Este sí, por supuesto, pronunciado con firmeza, acompañado de un asentimiento de cabeza, fue para los fans una confirmación rotunda de que, a pesar de las especulaciones y de los caminos que la vida pueda tomar, la amistad y el respeto entre ellos permanecen intactos. Y eso, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser tan volátiles y efímeras, es algo digno de valorar y de destacar. No se trataba de un sí dubitativo, sino de uno firme que transmitía seguridad y transparencia. Además de las palabras, sus gestos también hablaron mucho. Se le vio hacer un gesto con la mano, quizás indicando que estaba cerca, o simplemente mostrando una actitud abierta y sin recelos. Su lenguaje corporal transmitía tranquilidad y cordialidad. No había rastro de incomodidad o de evasión, lo que sugiere que, para Kerem, hablar de Hande no es un tema tabú ni algo que le genere presión. Al contrario, parece que lo hace con agrado, con la naturalidad de quien habla de una persona con la que ha compartido momentos importantes y con la que guarda un buen recuerdo. La forma en que sus ojos se iluminaron al responder, la manera en que su cuerpo se relajó, todo ello indicaba que la pregunta no le tomó por sorpresa, sino que fue recibida con una actitud receptiva. Los medios y los fans analizaron cada palabra y cada gesto. Se compararon sus reacciones con otras ocasiones, buscando patrones y confirmaciones de sus sentimientos. Y la conclusión general fue que Kerem Bürsin mantiene una opinión muy positiva y respetuosa de Hande Erçel. Para muchos, esta actitud es una muestra de la madurez y del carácter de ambos actores, quienes, a pesar de su popularidad y de las presiones del público, parecen haber logrado mantener una relación sana, ya sea de amistad o de algo más, que trasciende la pantalla. La manera en que Kerem se expresó fue vista como un reflejo de la clase y el profesionalismo que ambos demuestran, incluso en situaciones que podrían ser incómodas. Es importante recordar que Kerem y Hande formaron una pareja muy querida durante su relación. Su química en Senkal Kapm traspasó la pantalla, y los fans se enamoraron de su historia de amor. Después de su separación, como suele suceder, surgieron muchas preguntas y especulaciones. ¿Seguirían siendo amigos? ¿Se guardarían rencores? Las respuestas de Kerem en esta boda parecen disipar muchas de esas dudas, al menos desde su perspectiva. Demostró que, a pesar de que la relación romántica haya terminado, el afecto y el respeto mutuo pueden perdurar, algo que muchas parejas, famosas o no, luchan por mantener. Lo que Kerem expresó en esa boda no fue solo una respuesta a los periodistas, sino que también fue un mensaje para sus seguidores. Un mensaje de que las buenas relaciones pueden perdurar, incluso cuando los caminos se separan. Y de que el respeto y la admiración mutua son pilares fundamentales, especialmente cuando se ha compartido una experiencia tan intensa como la grabación de una serie exitosa y la vivencia de una relación pública. En un mundo donde a menudo se glorifica el drama, Kerem ofreció una visión de madurez y positividad. Hay que considerar que a menudo, los actores son presionados para dar declaraciones que alimenten el drama o el cotilleo. Sin embargo, la forma en que Kerem abordó la pregunta sobre Hande demuestra una voluntad de ser honesto y respetuoso. No dio pie a chismes innecesarios, pero tampoco ocultó la buena opinión que tiene de ella. Optó por la verdad y la nobleza, cualidades que siempre son apreciadas por el público. Su respuesta fue un ejemplo de cómo manejar la atención mediática con gracia y autenticidad. Además, el hecho de que ambos hayan asistido a la misma boda, aunque no se les viera interactuar directamente en las fotos o vídeos que circularon, ya es un indicativo de que no hay hostilidades. En el mundo de las celebridades, evitarse en eventos sociales suele ser una señal clara de tensión. La asistencia mutua sugiere por lo menos un nivel de cordialidad y, quizás, un deseo compartido de mantener una coexistencia pacífica y profesional. Es un gesto que habla volúmenes sobre su madurez. Otro punto a considerar es la forma en que la prensa turca a menudo interpreta las acciones y palabras de sus celebridades. Un simple gesto o una palabra puede ser magnificada y analizada hasta el más mínimo detalle. En este caso, la reacción de Kerem fue interpretada mayoritariamente de forma positiva, como una muestra de que guarda un excelente recuerdo y un gran aprecio por Hande. Los titulares y comentarios que siguieron a su aparición en la boda fueron un reflejo de la esperanza de los fans de que ambos pudieran mantener una relación cordial. Podríamos incluso ir un paso más allá y especular un poco, dentro de lo razonable, claro. ¿Podría haber una reconciliación en el futuro? Si bien es pronto para decirlo, y no hay indicios concretos, la actitud de Kerem Bürsin en esta boda definitivamente deja la puerta
abierta a la posibilidad de que su relación haya evolucionado hacia una amistad muy sólida y respetuosa. Y quién sabe, en el mundo del cine y la televisión, las cosas pueden dar giros inesperados. La admiración y el respeto mutuo son bases sólidas sobre las cuales se pueden construir muchas cosas. Lo que sí está claro es que la conexión que los fans vieron en Senkalkam no se ha perdido por completo en la memoria colectiva. Y cada vez que hay un atisbo de interacción o de buenos comentarios entre ellos, el público se emociona. Es el reflejo del cariño que le tienen a la pareja que formaron en pantalla y a las personalidades individuales de cada uno. La magia de Serkan y Eda sigue viva en la imaginación de sus seguidores, y cualquier indicio de que esa chispa, aunque sea de amistad, persiste, es recibido con gran entusiasmo. En resumen, los detalles que no querrás perderte sobre Kerem Bürsin hablando de Ander Zel en esa boda son: su sonrisa genuina y amplia al ser preguntado, sus palabras de admiración y respeto destacando su belleza y talento, su afirmación rotunda de que mantienen una buena relación, y su lenguaje corporal relajado, cordial y sin rastro de incomodidad. Todo ello sumado pinta un cuadro de una relación que, aunque ya no sea romántica, se mantiene en términos de amistad y aprecio mutuo. Y eso, para los seguidores de ambos, es una noticia reconfortante y un signo de madurez emocional. Así que ahí lo tienen, amigos. Los detalles más jugosos de Kerem Bürsin hablando de Ander Zel en esa boda que ha dado tanto de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo al prepararlo. Hemos desglosado sus reacciones, sus palabras y los gestos que nos dicen mucho sobre la relación que aún conservan. Hemos ido más allá de lo superficial para entender el trasfondo de esta interacción, y lo que significa para los fans y para el futuro de su relación. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió la reacción de Kerem? ¿Creen que podrían ser buenos amigos o incluso algo más en el futuro? ¿Qué significan estas declaraciones para ustedes como seguidores de Keremde? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios nos ayudan a crecer y a saber qué tipo de contenido les interesa más. Anímense a compartir sus reflexiones. Y antes de irnos, si este vídeo te ha parecido interesante y entretenido, no olvides darle un gran like, compartirlo con tus amigos que también son fans de Kerem y Hande y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres de todo lo nuevo que traemos. No te pierdas nuestras próximas exclusivas y análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.